Hola, buen día a todos. ¿Cómo están? Estamos en nuestra penúltimo tema de esta serie que está muy buena, que tiene que ver con el sacrificio de Jesús. Y bueno, estamos muy contentos de estar acá acompañándote. Mi nombre es Danilo. Mi nombre es Agostina y estamos, súper contentos de poder estar disfrutando de esta serie de temas y de poder reconmemorar diferentes situaciones de la vida de Jesús. Vamos a comenzar cantando, así que te invitamos a que estés donde estés, puedas cantar junto con nosotros este tema que se llama Jesús venció. Al clamar está consumado, finalmente el mal fue derrotado. Cristo venció, Jesús la muerte venció. Los ángeles cantan con gran alegría, celebran la victoria de aquel que su gloria dejó. El tema de hoy se titula Victoria en la cruz y tiene que ver con esto, justamente la cruz. Es un tema muy fuerte el que vamos a tocar, así que te invitamos a que puedas quedarte y lo puedas hacer con la mayor de las reflexiones posibles, porque vamos a hablar un poco acerca de la cruz y lo que significaba la cruz. Así que te invitamos a que podamos hacer una oración. Querido Dios y Padre, Señor, gracias por este momento.
Gracias por las personas que están conectándose y queremos suplicarte que bendiga sus vidas. Y ahora que vamos a compartir este tema, ayúdanos a poder hacerlo con un corazón reflexivo y ayúdanos a poder darnos cuenta de lo que costó el sacrificio de la muerte de Jesús por nosotros. Y que eso nos ayude y nos motive a poder valorarte, Señor. Y gracias, Padre, por lo que hiciste. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los invito a abrir sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 19. El libro de Juan, capítulo 19, y el versículo 17 dice: Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. La Biblia nos explica y nos cuenta esto que sucedió. Y saben que el mensaje de la cruz, la palabra cruz, está bastante... estamos muy acostumbrados a escuchar o ver cruces. Hay gente que se tatúa cruces, hay cruces que aparecen en las camisetas, o vemos en un cementerio muchas cruces. Hay gente que hasta incluso se pone aritos con una cruz colgada, o collares con una cruz. Pero yo creo que realmente no tenemos la más pálida idea lo que significa la cruz. O sea, sabemos que Jesús fue y murió en una cruz, porque hemos visto películas y hemos visto lo cruento que es, pero no tenemos idea de todo lo que significa una cruz. Y bueno, tendríamos que preguntarnos muchas cosas. ¿Por qué Jesús tenía que morir en una cruz? ¿Por qué había que morir en primer lugar? La Biblia menciona en Hebreos, capítulo 9, versículo 22, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, no hay perdón de pecado. Tiene que morir alguien, tiene que haber sangre inocente. Así que tenía que venir alguien divino para poder morir por nosotros. Pero bueno, la cruz y la muerte de Jesús significaba mucho más que dar sangre. Si hubiera sido solamente dar sangre, podría haber dado una transfusión de sangre y se quedaba sin sangre y punto. Así fácil podría haber sido la muerte de Jesús. Pero no fue fácil y fue justamente en una cruz. Y ahora tenemos que empezar a preguntarnos qué significa la cruz. ¿Qué era morir en una cruz? Bueno, hay un montón de información que Agua nos va a compartir. ¿Qué era morir en una cruz? ¿Qué significaba eso? Bueno, en el momento en que Jesús muere y justo momentos previos, años previos, los romanos consideraban que las personas que habían cometido crímenes muy fuertes eran aquellas personas que sí o sí merecían la muerte de cruz, que era la muerte más morbosa, más cruenta, y a la vez era una forma de avergonzarlos públicamente por el crimen que habían cometido. Entonces, de esa manera lograban poner en público a la persona que había actuado muy mal en el transcurso de su vida. Es importante destacar que diferentes escritores a lo largo del tiempo trataron de poder poner en palabras y en textos lo que pasó Jesús y tratar de explicar de forma médica cómo fueron los sucesos que él empezó a sentir y empezó a vivir, procesos fisiológicos, por tanto dolor, por tanta severidad en los golpes, en el maltrato y en lo que iba pasando. Y se destaca un autor que estoy mirando su nombre porque es bastante complejo, que se llama Frederick Sugibe, que era un médico que analizaba toda la parte de criminalística y trata de ver qué es lo que había pasado con Jesús. Y la verdad es que estuvo años, y es muy interesante esto, haber estado años, décadas investigando y tratando de darle significado a lo que fue la muerte de Jesús, y llegó a escribir un libro de 456 hojas en los que trata de describir punto por punto para que nosotros podamos entender cuál era la agonía y cuál era la situación que estaba viviendo Jesús en ese momento. Y entonces trata de explicar que en el momento en que se generaba la situación de que la persona tenía que ser crucificado, había 5 soldados que estaban encargados de la situación, para comenzar. Y después de eso, ellos eran los que disponían de qué forma lo querían acomodar después en la cruz. O sea, si lo querían poner boca arriba, si querían que esté boca abajo, cómo iban a la disposición de los clavos. Eso era para el momento de la crucifixión. Pero en el caso de Jesús, todo el momento previo fue algo extra, porque sufrió mucho más que el resto y tuvo determinados maltratos que fueron terribles. Una de las cosas que explicaba era que los romanos utilizaban unos látigos que tenían metales y que también tenían pedazos de huesos. Pero se llamaron el azote fragrum, se llamaba.
Claro, exactamente. Y entonces ese tipo de látigo lo que generaba era que al momento en que se generaba el golpe en la persona, al salir, generaba una ruptura, un desgarro, una lesión muy grande. Entonces, entre lo que fueron ese tipo de golpes y el maltrato que recibía constantemente de otros tipos de golpes, hacía que empiece a perder sangre por sobre todas las cosas, y el hecho de pasar tantas horas en esta situación también generaba que él empezara a deshidratarse porque estaba al sol. O sea, entendemos que empezó de noche y esto sigue en el transcurso del día, y al estar el sol fuerte también genera deshidratación absoluta, perdiendo sangre inclusive. Entonces, entender que se generan estas dos situaciones, y una vez que pasa esto, empieza a faltar aire, y la falta de aire también estaba dada porque de tantos golpes y de tantos latigazos generaban daño en los órganos internos que hacían que toda la parte pleural, es decir, el sitio donde se encuentran los pulmones, empezara a llenarse de líquido. Y entonces de alguna forma eso también debilitaba la situación de Jesús y hacía que se le hiciera imposible mantenerse de pie, obviamente. O sea, eran dolores increíblemente agudos, situaciones muy, pero muy fuertes, que llevaban al extremo máximo de dolor a una persona. Y eso es lo que estaba viviendo Jesús en el momento que estaba previo a ser crucificado, que todavía faltaba esa parte. Algo de lo que explicaba también este investigador era el hecho de que todos los clavos que se utilizaban para este tipo de situación tenían que estar sí o sí herrumbrados. Es decir, todos estaban oxidados al momento en que se generaba el proceso de la crucifixión de la persona. Eran clavos de gran tamaño, medían 12 centímetros de largo y traspasaban completamente la extremidad de la persona. Es decir, sea las manos, sean los pies y sea el espacio que el soldado elegía para que se colocara ese clavo. Sumado a que no solamente se colocaba a la persona, que en el caso de Jesús la disposición fue boca arriba, con los brazos extendidos, en la porción horizontal que presentaba la cruz, sino que sus rodillas tenían que estar semiflexionadas y con los pies como en empeine, y eso hacía que genere más fuerza todavía, porque ya la musculatura estaba totalmente deteriorada de tantos golpes, de toda la situación cruenta que había estado viviendo. Estamos tratando de visualizar y, o sea, una vez que empezamos a entender todo esto, es muy fuerte. Claro, nos damos cuenta que es imposible mantenerse con postura firme en una situación en la que ya todo el cuerpo está mal. Entonces las rodillas se vencían porque las articulaciones ya estaban mal, y esto hacía que la persona terminara teniendo una postura de cansancio extremo que desgarraba aún más el espacio donde se encontraban los clavos. Esto que acabo de mencionar es solamente como una vaga idea de lo que fue en sí el sacrificio de Jesús. La verdad es que cuando yo lo leía y trataba de ponerme en situación y tratar de analizar cómo fueron los diferentes golpes o la situación que podría haber vivido en órganos internos, es como que yo decía, wow, no me puedo creer que Jesús haya llegado a un extremo tan grande, que muchas veces lo mencionamos simplemente, y de cómo Jesús pasó por dolores tan extremos simplemente porque quería salvarnos, ¿no? Porque quería que nosotros podamos tener una vida, que no terminara nuestra vida en una muerte terrenal, sino que nos quería dar un regalo. Pero ese regalo era, como decías recién, era mucho más que sangre, ¿no? Era un sacrificio que involucraba un dolor tan fuerte, que generaba no solamente algo físico, sino también algo espiritual. O sea, en el momento de Jesús que estaba viviendo esa situación, sumado al dolor extremo que manejaba por todas las lesiones que presentaba, se estaba separando de Jesús, de Dios, para poder enfrentar esa situación que era terrible. Y solo. Exactamente, está completamente O solo. sea, no es que él estaba acompañado con alguien o alguien lo estaba consolando. O sea, Jesús estaba completamente solo, enfrentando y bebiendo la copa que él le había pedido al Padre, que si es posible que la pase de él. Yo creo que no hay forma de nosotros en el siglo XXI hoy
no hay forma que podamos entender esto. Nosotros vivimos en una realidad completamente ajena a todo esto que acabamos de escuchar. Vivimos en la comodidad, vivimos en la búsqueda de los placeres, y de repente escuchar todo lo que acabamos de escuchar no nos entra en la cabeza. Yo creo que no hay forma de que podamos entender lo que representaba la cruz, lo que significaba haber muerto en una cruz. No creo que nadie de los que está escuchando, ni yo ni vos, Agos, estaríamos dispuestos a sufrir esa muerte por un malhechor, o por un asesino, o por un pecador como vos y como yo. Tal vez podríamos hacerlo por un hijo, tal vez. Y digo tal vez porque no sé si nos la bancaríamos realmente por un hijo. Pero bueno, Jesús lo hizo por cada uno de nosotros. Y me llamó la atención la otra vez que me estabas contando que Jesús tuvo que ser ayudado por Simón de Cirene. ¿Te acordás que fue ayudado por Simón de Cirene? Porque él estaba llevando uno de los maderos, lo estaba llevando, que era el con el que colgaba horizontalmente, y ese es el madero que estaba llevando a Jesús. Y ya no lo podía llevar más. ¿Por qué? ¿Por qué no lo podía llevar más? No, eran tan grandes las lesiones y tan graves que simplemente ya no se podía mantener en pie, y eran tan crueles con este tipo de situaciones que terminaban teniendo momentos que generaban toda esta situación de golpes, y además pretendían que el que estaba pasando por toda esa situación tenga un momento determinado dirigido por ellos para morir. Entonces no lo podían dejar morir previo a lo que ellos habían planificado, y es por eso que lo obligan a Simón de Cirene que levante la cruz y que la lleve, porque todavía no se había cumplido el tiempo en que Jesús tenía que estar crucificado o muerto. Entonces pretendían que él siga sufriendo hasta el punto que ellos decidieran. Cícero, que era un orador romano, él cuenta de que esto era un método de tortura común en Roma. Se volvió popular a partir del año sexto antes de Cristo, y se volvió popular. Solo que en una de las cosas que él decía es que era una muerte cruel, una muerte lenta, una muerte vergonzosa y la muerte más dolorosa que uno podría llegar a sufrir. Tanto es así lo que se sufría y lo duro que era la muerte de cruz, que según Cícero, para un ciudadano romano era prohibido ser azotado de la forma que fue azotado, y era prohibido también morir en una cruz. No se podía para un ciudadano romano morir en una cruz. Era una muerte terrible. Jesús termina muriendo en una cruz. Y lo más llamativo de todo es que para los hebreos, para los judíos, morir en la cruz era una maldición. Se lo consideraba una maldición. Dice Deuteronomio 21-23, dice la Biblia que había un mandato de parte de Moisés hacia el pueblo, y el mandato era: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sobre la cruz. No van a dejar sobre algún madero colgado. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Y acá nos da la explicación de por qué habían que enterrarlo el mismo día. De paso, los que morían en la cruz era una muerte lenta, porque no morías por quedarte desangrado. Jesús se desangró porque lo azotaron antes. Pero el que moría en una cruz podía estar días colgado en la cruz. Terminaba muriendo de asfixia porque ya no tenía más fuerza para poder levantarse y respirar. Pero el caso de Jesús murió porque no le quedó una gota de sangre. Cuando el soldado romano le va a quebrar las piernas, las rodillas, a uno de los ladrones, y después se las quiebra al otro de los ladrones, ¿por qué se las quebra? Para que no se pueda levantar para respirar. Acuérdense que estaba colgando la persona. Y entonces le quiebra las rodillas a uno, le quiebra las rodillas a otro, ya no se podía levantar, y cuando le van a quebrar las rodillas a Jesús se dan cuenta que ya estaba muerto. Y entonces con la lanza van y le clavan la lanza, ¿y qué salió? Agua y sangre. Agua y sangre. O sea, a Jesús ya no le quedaba una gota para ser derramada. Jesús derramó completamente toda su sangre por nosotros. Y entonces, ¿por qué no podía ser el cuerpo, no podía permanecer el cuerpo colgado? La Biblia dice, ahí en Deuteronomio 21-23, porque maldito por Dios es el colgado en un madero. Maldito por Dios. O sea, era tan fuerte la muerte de cruz
que el que terminaba colgado en una cruz se lo consideraba un maldito de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Jesús, al haber subido a la cruz, se volvió un maldito de Dios. Se volvió maldición por nosotros. Jesús se hizo maldición por nosotros. Tal es así que Él lo sintió, que cuando estaba colgado en la cruz, sintió la separación eterna que había entre Él y Dios, y Él terminó diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió esa separación eterna que había entre Dios y Él, por el peso de los pecados que estaban cargados sobre sí mismo. Entonces, no era solamente sangre. Ahora estamos entrando en el segundo punto para analizar. No era solamente sangre. No era solamente toda la tortura física que representaba, sino que también significaba la tortura espiritual de cargar con tu pecado, mi pecado, y el de los millones y millones de personas que han pasado por esta tierra y que han pecado millones de veces. Y Jesús cargando con todos esos pecados, sin mencionar todavía un tercer elemento que tiene que ver con la vergüenza. Porque los que colgaban en la cruz no estaban con un trapito cubriéndose. Exactamente, estaban completamente desnudos. Es muy interesante notar que en la descripción que nosotros vamos haciendo es de lo que fue la parte física, el contexto, tratar de entender cómo lo vivían en ese momento. Y hay una cita de una escritora, que es Elena de White, en el libro del Deseo de todas las gentes, explica cómo está espiritualmente Jesús al momento de que está en la cruz. Y es muy interesante ver cómo Jesús padecía más por la parte espiritual y por la separación que estaba teniendo con el Padre que el dolor físico. Y es impresionante porque después de toda la descripción que hicimos del dolor físico, que él termine sintiendo más dolor espiritual por la separación que tenía del Padre, es impresionante la carga que significó para Jesús cargar por todos nuestros pecados y toda la situación que él estaba atravesando para que hoy nosotros pudiéramos tener una esperanza. Y era tan grande eso que termina explicando que eso hizo que se quebrara su corazón, como una angustia fuertísima sumado a todas las lesiones que ya tenía. Y es muy lindo saber que aunque él ya en ese momento no ve ningún tipo de salida, porque ya estaba en ese momento de crucifixión total, no desiste. Y aunque estaba viviendo esa separación tan grande que sentía con Dios, como recién explicabas vos, sigue haciéndolo, sigue permaneciendo y sigue diciendo, lo sigo haciendo por ustedes. Pudiéndose bajar, ¿no? Porque se podía bajar. Podía llamar a los ángeles para que lo bajen. Y eso la verdad es que es algo muy lindo de destacar, de cómo a pesar de todo el dolor y de todo lo que estaba pasando, el sufrimiento, Jesús permanece ahí por vos, por mí y por todos nosotros. Vamos a cerrar el tema de hoy. Quiero leerte un pasaje que está en Gálatas capítulo 3, versículo 13, y dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Es lo que venimos trabajando. Cristo nos redime a nosotros. Redimir significa comprar. Es el verbo que se utiliza para cuando una persona va a ir a comprar un esclavo. Y esclavo que estaba esclavizado, justamente, privado de su libertad. Cristo va, nos compra a esos esclavos que estábamos esclavos del pecado, nos redime, haciéndose maldición por nosotros. Jesús dio un montón de cosas por vos y por mí. Y nosotros tenemos que tomar una decisión, no podemos escuchar esto y quedarnos en el molde sin decidir. Todos los que estamos escuchando esto y escuchamos sobre la muerte de Jesús, tenemos que tomar una decisión, y la decisión no la tenemos que tomar mañana o pasado. Dios no te va a preguntar por mañana o pasado o por dentro de un año qué decisión vas a tomar. Dios siempre te pide hoy. La Biblia siempre te invita a que vivas hoy. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación. No es mañana. Entonces te queremos invitar a que después de haber escuchado todo este mensaje puedas darte cuenta de todo lo que Jesús hizo por vos. Porque si hubiera sido vos la única persona que habría pecado, Jesús hubiera hecho todo esto solamente para rescatarte a vos. Así que queremos animarte para que, de acuerdo a todo lo que acabamos de escuchar y aprender acerca de la muerte de Jesús y lo que costó tu salvación,
valores esa salvación, entregues tu corazón a Jesús y le digas, Señor, a partir de ahora yo quiero serte fiel y quiero darte mi vida así como vos la diste por mí. ¿Hacemos una oración? ¿Querés orar? Querido Señor, que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque podemos estar viendo las diferentes etapas de tu vida, especialmente esta situación que pasaste. Señor, te pido que nos ayudes a que podamos reflexionar en todo lo que sufriste, en toda la situación que pasaste, que lo hiciste especialmente porque querías regalarnos una esperanza, querías regalarnos la posibilidad de que podamos vivir en el cielo contigo. Te pido que nos ayudes a que podamos ser conscientes de esto, que podamos recordarlo, que podamos reflexionar en esto y que cada día podamos tomar la decisión de que todas nuestras decisiones día a día sean un paso más cerca del cielo. Ayúdanos a que todo lo que hagamos sea para poder estar cada día más cerca del encuentro ese que tanto esperamos. Te agradecemos porque podemos reflexionar en esto y porque tenemos la Biblia y podemos meditar en los distintos detalles de la vida de Jesús. Te agradecemos tu amor infinito, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios te bendiga mucho. Nos encontramos mañana con el último tema de esta serie de temas. Que Dios te bendiga, bendiga a tu familia y bueno, nos encontramos prontito. Chau. En la cruz, derrotada fue la muerte. En la cruz hay certeza de perdón. En Jesús, libertad completamente. No hay más condenación. Jesús venció, sí, Jesús venció. Al clamar está consumado.